estrés, las angustias y los miedos están a la orden del día. Usted abre los ojos en la mañana y ya se puede preocupar, ¿sí o no? Es más, hay gente que no duerme en la noche porque aquí hay una preocupación, hay una angustia, hay un temor y el cerebro no deja de trabajar porque está angustiado, está preocupado, porque la angustia está a la orden del día. Usted escucha las noticias y hay muchas noticias muy tristes. Usted ve lo que está haciendo el gobierno y se puede angustiar. Usted puede escuchar a su vecina que tiene al tío con cáncer y se puede angustiar. La economía se está yendo para abajo y se puede angustiar. Los hijos se pueden angustiar. Las angustias, el estrés, la preocupación está a la orden del día. Hasta por las series nos preocupamos. El Netflix nos tiene todos preocupados. ¿Sí o no? El Netflix. Fíjese que yo creía que yo cuando era joven y estaba en la escuela y estudiando, creía que estaba viviendo los estreses más grandes de mi vida. ¿Verdad? Cuando hay que entregar un trabajo final y Dios de mi vida, ya es mañana y no he hecho nada y el equipo que no se reporta, y yo creía que eso era estrés y eso era angustia hasta que tuve a mis hijos. Eso es estrés y eso es angustia, ¿verdad? Hay un video que les quiero poner que me causa mucha gracia, si me ayuda Producciones. Esa niña es Ana Victoria. Vamos a ponerlo otra vez. Es Ana Victoria, mi sobrina. ¿Le ha pasado? Ahí va, ahí va, ahí va. Cuando usted tiene hijos se viven las preocupaciones más grandes porque ellos no andan pensando si se van a caer o no. Ellos quieren correr, ellos quieren jugar. Y ahí está uno preocupado, angustiado, queriendo salvar a la niña. Porque las preocupaciones y las angustias, entre más crecemos, yo creo que van en aumento. Porque hay más responsabilidades, hay más cosas que me corresponden a mí, ¿verdad? El trabajo, la familia, el matrimonio, los hijos, todo nos va afectando con las preocupaciones. Cuando yo tuve a mi primer hija, ella cumplió hace poquito 2 años y pues tuvimos algunas situaciones con ella, con su reflujo, con llantos, muchos llantos, etcétera, ya les he comentado. Pero una de las cosas más difíciles que me tocó vivir en el posparto fue que Ana Sofía nació en agosto y en septiembre mi esposo se va a trabajar fuera de la ciudad. En verdad, estar sola con la niña de 1 mes, chille y chille sin saber qué hacer como mamá primeriza, ha sido de las peores angustias que he vivido, de las peores preocupaciones. Yo en ese tiempo decía, ay no, qué horror ser pediatra. Qué horror ser pediatra, decía. Número 1, el niño no le dice lo que le duele, le tiene que estar atinando. Y el niño está chille y chille. Y peor tantito, la mamá está friegue y friegue en el WhatsApp porque yo creo que la harté a mi pediatra de tantas preguntas porque no sabía qué estaba pasando. La niña seguía chille y chille, yo no sabía qué tenía, le daba de comer, la acostaba, la dormía. Nada funcionaba. Y yo decía, qué horror ser pediatra. La angustia empezó y estar sola con mi marido fuera de la ciudad empezó a hacer que yo me diera cuenta que estaba afectando más a mi niña, mi angustia y mi estrés y mi preocupación. Y en vez de que yo como su mamá le ayudara a mi hija a tranquilizarla, a darle esa paz, esa estabilidad, mi preocupación la estaba angustiando más y le estaba pasando todo mi estrés y todo mi miedo de estar sola y de no saber qué hacer. Y entonces me di cuenta que el estrés, que la angustia, la preocupación no me estaba ayudando
Al contrario, me estaba enfermando, me estaba trayendo depresión, me estaba trayendo tristeza. El estrés, la preocupación, lo único que nos trae es enfermedad, es dolor, es tristeza. Y sabe, vivimos en una cultura a veces que creemos que preocuparnos está bien. De hecho, preocuparse es correcto. Yo les comentaba hace poquito que pues fui a Veracruz unos días a compartir allá y les decía, de seguro aquí hay señoras que dicen, ay, esta muchacha se vino y dejó a sus hijos solos, porque está mal visto no preocuparse. Entre señoras, la más preocupada es como la más responsable, ¿verdad? En los cafés, la que tiene más preocupaciones en el cafecito es la que dicen, wow. Pero sabe, lo que dice la palabra de Dios es totalmente contrario, porque en Filipenses dice, no se preocupen por nada, más bien den gracias a Dios. Y sabe, vivimos en una cultura que nos mantiene en preocupaciones, que nos mantiene en estrés, que nos mantiene en tristezas y que nos está enfermando, que nos está lastimando nuestra propia salud físicamente. Lo que parece que es solo emocional o solo aquí en la mente, nos está afectando físicamente, porque el estrés, la angustia, la preocupación, la tristeza nos enferma físicamente. Yo lo viví. Cuando era jovencita, como tenía unos 18, 19 años, empezaron a aparecer unas ronchas en mi cuerpo, en mis manos, luego en mis brazos, luego en mis piernas, luego en la cabeza, luego en todo el tronco. Empecé a asustarme, pues vamos al dermatólogo. Me dice, pues lo que tú tienes se llama psoriasis, es incurable y la única forma que puedes hacer para que desaparezca es relajarte, porque lo que te está sacando esas ronchas es estrés. Wow, el estrés, la preocupación, la angustia, lo único que hace es enfermar nuestro cuerpo, es lastimar nuestro cuerpo. Y aquí estamos viendo esta mujer que había perdido la ilusión de tener a sus hijos. Dios se lo promete, Dios se lo da y más adelante el niño muere. Yo me imagino a esta mujer con su hijo, pues ya muerto en sus brazos, y me la imagino como con muchos caminos: el camino de deprimirme, de irme a encerrar en el closet, ponerme de luto, llorar y llorar, el camino de ir y no me dejen mentir, mujeres, pero el camino de ir con el esposo y culparlo, el camino de ir y reclamarle a Eliseo, ¿para qué me lo diste? O reclamarle a Dios, ¿para qué me lo diste? Si yo no lo quería, si yo no lo pedí. Y así 1000 caminos, y todos esos caminos tienen preocupación, tiene angustia, tiene depresión, tiene enojo, tiene coraje, tiene amargura. Pero esta mujer eligió el camino de decir, todo está bien. El camino de la fe, el camino de la angustia, el camino de la depresión, el camino del miedo, el camino de la angustia, el camino de la amargura, el camino de las culpas, el camino del odio, muchos caminos. Pero ella dijo, yo me voy por el camino de decir que todo está bien. Es muy fácil caer en las preocupaciones. Es más fácil caer en los resentimientos y frustraciones. Es muy fácil caer en los miedos. Vivir a lo mejor algún sueño que no se cumple nos lleva a la tristeza, a la desilusión. Pero esta mujer me inspira y me lleva a decir, todo está
bien. Porque ¿sabe qué, amigo, familia, amistad? Cuando Dios está sentado en el trono, Él dice en su palabra que el diablo está debajo de sus pies y no hay nada que se salga de su control. Entonces, la situación que usted y yo podamos estar viviendo no se le ha salido de control a Dios. Y cuando Dios está en control y Dios está en el trono, todo está bien. A nosotros se nos podrán salir las cosas de control. A nosotros nos podrá sorprender alguna situación difícil, pero a Dios nada lo agarra de sorpresa. Y la mujer, usted, familia, amistad, y yo creemos en ese Dios. Así que podemos tomar el camino de todo está bien. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuáles son las pruebas por las que usted está pasando? Engaños, muertes, sueños frustrados, enfermedades, divorcios, una economía difícil. Déjeme decirle que Jesús sigue sentado en el trono. Y si Él está sentado en el trono, todo está bien. Esta frase, decirla, repetirla con fe, nos puede cambiar la actitud, nos puede llevar a animarnos, a emocionarnos, a comprender la grandeza del Dios que tenemos. Yo me he dado cuenta que no, los males o hacer el bien o creerle a Dios, amarle, servirle, no nos va a exentar de pasar por dificultades y momentos difíciles. ¿Le ha tocado conocer a alguien, por ejemplo, que dices, ay, es bien sana y es bien esto, y le pasó un infarto? Y tú dices, oye, pues si come súper nutritivo, hace ejercicio, hace todo bien, ¿por qué le dio un infarto? Con Dios es igual. Amarle, creerle, servirle, buscarle, no nos exenta de las dificultades. La misma Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. En la Biblia vienen tantas historias de elegidos de Él, un David elegido por Él, escogido para ser el rey de Israel, y tuvo que enfrentar a un Goliat, tuvo que enfrentar persecución y vivir en cuevas. Creerle a Dios, amarle, no nos exenta, pero sí nos da la victoria, sí nos da el triunfo. Esta mujer, siendo que era la única del pueblo que le hizo un cuarto al hombre de Dios, al profeta, esta mujer que invirtió en el reino, que puso dinero, esfuerzo, tiempo, que había un hambre por su palabra, por Dios, y se le muere su hijo. Portarnos bien, creerle a Dios, amarle y servirle, no nos va a exentar, pero sí nos da a un guerrero gigante al lado de nosotros, el cual va a tomarnos de la mano y va a enfrentar con nosotros las aflicciones y las situaciones. Yo veo que la vida, una vez escuché de mi papá decir que el matrimonio es como las estaciones del año. A veces hay primaveras, a veces hay una primavera donde todo es bonito, flores, todo es colorido, el clima es agradable. Pero después lo voy a transformar a versión Hermosillo. Después viene el verano, donde hace un calorón, no quieres salir de la casa, si tienes que caminar es horrible, el sol te quema. Pero después viene el otoño y estamos ahorita disfrutando el clima, todo es bonito, pero hay momentos. Y así es la vida, no solo el matrimonio, nuestra vida. A veces pasamos por primaveras donde hay logros, éxitos y todo es colorido y todo está tan bonito, pero ahí viene el verano y hay que sudarle. Y va a llegar la cuenta de la Comisión Federal más alta y vienen las dificultades. Pero yo le vuelvo a repetir,
Si usted está pasando por primavera, si usted está pasando por verano, otoño o invierno, todo está bien. Todo está bien. No importa si estamos pasando por la estación. Y lo tenemos que meditar y repetir. Todo está bien. Si tengo lo que quería, está bien. Si no lo tengo, todo está bien. Si estoy enferma y pasando por una situación difícil, todo está bien. Y si estoy sana y alegre, todo está bien. Si Dios me contesta, todo está bien. Y si Dios no contesta, todo está bien. Así que llave número 1, familia Amistad. Llave número 1, escoja el camino de la fe. Escoja el camino de la fe, de decir todo está bien. Como les decía ahorita, caminos de preocupaciones y miedos y tristezas hay muchísimos, pero el camino de la fe solo es uno. Y usted y yo lo tenemos que escoger todos los días. No se trata de positivismo y decir todo va a estar bien. No, se trata de fe y decir todo está en el presente bien. Dice la Biblia que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo estamos viendo, pero sabemos que Dios está sentado en el trono. Fíjese que yo me doy cuenta, y es algo con lo que yo he tenido que trabajar en mi propia vida, que a veces queremos tener la cara triste para dar lástima, para recibir el consuelo de alguien aquí en la tierra, de mi amiga, de mi mami, de mi papi, de mi esposo. Pero yo he aprendido que nuestras dificultades, que mis dificultades, mis angustias, mis problemas, no es justificación para amargarle la vida a los demás. Y estamos tan equivocados porque muchas veces, en vez de escoger el camino de la fe y de decir todo está bien, queremos dar lástima al vecino, a la amiga. Y usamos esas angustias y preocupaciones para llamar la atención, para recibir el consuelo terrenal. Cuando Dios está sentado en el trono y ya venció al diablo y lo tiene debajo de sus pies y está como guerrero gigante a un lado, ¿por qué vamos a tener la cara triste? Hay que escoger el camino de la fe y decir todo está bien. ¿Cómo pudo esta mujer escoger el camino de la fe? Pues porque ella tenía en su casa un cuarto, el cuarto del hombre de Dios, y cada que venía ella escuchaba lo que Dios tenía que decir a través de ese hombre. ¿Cómo usted va a escoger el camino de la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Todo a nuestro alrededor nos va a bombardear de preocupaciones, miedos y dificultades. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos trae ese camino de fe en el que podemos decir, todo está bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi pastor y nada me falta. Pueden caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me van a afectar. Esa es la palabra de Dios, la que nos llena de fe y nos hace dar pasos en ese camino de fe, en vez de agarrar el camino de la angustia, la tristeza y la preocupación. No caigamos en las preocupaciones, no nos vayamos por esos caminos, apaguemos esas voces que nos están bombardeando y meditemos la palabra de Dios. Y sabe, en este punto yo me doy cuenta que esto es de todos los días. A veces creemos que esto de agarrar el camino de la fe es cuando estoy viviendo la situación más difícil. Pero si usted y yo no podemos caminar por ese camino con las preocupaciones sencillas del día a día, olvídese que
que cuando llegue esa aflicción, esa preocupación de verdad, ese estrés grande, usted va a poder agarrar ese camino. Así lo va a succionar como aspiradora. El camino de la tristeza, del miedo, del desánimo. Esto es de todos los días. Yo les decía al principio, cuando abrimos los ojos ya hay una preocupación. Pues yo la bombardeo con decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y escojo el camino de la fe todos los días. Cuando vivimos una de las situaciones más difíciles, que fue el secuestro de Isaac, para mí un parteaguas muy importante en esos 32 días de tantas emociones difíciles en nuestra vida, fue cuando en los primeros días mi papá nos reunió a toda la familia, mi esposo, mi hermana, su esposo, mi mamá, todos nos sentamos en la mesa y nos dijo: los malvados estos, los perversos estos, tienen la vida de Isaac. Sí, ellos la tienen. Y se podrán robar eso y más, pero lo que no nos robarán es nuestra fe. Nos dijo: yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, yo voy a hacer todo lo que pueda hacer. Y sé, dijo, que Dios tiene el poder de salvar a Isaac. Pero si no lo hace, pues Isaac va a conocer en persona a Dios. No estaba en juego. No fue una reunión para escoger el camino de la depresión y decir: pues no sé por qué Dios está haciendo esto, y martirizarnos porque si le hemos servido. Eso es lo normal, ¿verdad? Que en nuestra mente empieza a haber ese ¿por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor mi papá nos pudo haber dicho: pues yo le he pedido 1000 veces y usted lo ha escuchado, líbranos de secuestros. Y ahí está, ¿por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor pudo hacer una reunión donde lloráramos amargamente, abrazados, pero no, establecimos que nuestra fe no iba a ser conmovida por este suceso. Isaac, Dios lo podía salvar, no tengo duda, pero también si Isaac se iba, lo iba a conocer personalmente. La existencia de Dios, el poder de Dios no estaba en juego en esta situación. ¿Cómo podemos llegar a esto? Escogiendo el camino de la fe, escuchando cómo Dios salvó a su pueblo en la Biblia, cómo Dios salvó a David, escuchando esas historias, aumentando nuestra fe. Dios ya conoce nuestras tristezas, Dios ya conoce nuestras angustias. Meditemos en su palabra para animarnos, fortalecernos, para aumentar nuestra fe. En vez de escuchar esas canciones que nos entristecen y nos dan para abajo, ponga alabanzas. En esos 32 días de angustia, que era lo único que escuchábamos, alabanzas a Dios, que lo levantaran, que dijeran que Él podía hacer lo imposible, porque eso nos levanta, nos anima, porque los caminos estaban ahí y los veíamos y estábamos cerquita de ellos, pero ahí estaba el camino de la fe y tenemos que dar pasos firmes uno por uno para no caernos. Yo les decía ahorita que en Filipenses dice: no se preocupen por nada, pero hemos escuchado este verso, otro verso que dice: la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, ¿verdad? Y como que lo decimos y lo decimos, pero ese verso viene después del no se preocupen. Dice Filipenses: no se preocupen por nada, 4:6. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesite y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. A veces creemos que la paz de Dios no más va a llegar porque la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. No, ahí dice cómo, y eso se lo dijo a los filipenses: no se preocupen, mejor oren y denle a Dios gracias por todo lo que Él ha hecho, y entonces llegará esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento.
Volviendo a la historia de la mujer, ¿qué pasó con el niño? Ella dijo, todo está bien, escogió el camino de la fe. Y entonces va con el hombre de Dios. El hombre de Dios, al enterarse, dice, wow, la acompaña hasta su casa. Llegan ahí, el niño estaba en el cuarto del hombre de Dios, acostado en la cama que él le había puesto al hombre de Dios. El hombre de Dios abraza al niño, dice que se pone cuerpo con cuerpo, piel con piel. Y entonces, en un segundo, el niño estornuda. ¡Achú! ¿Que no estaba muerto? Dios, cuando usted y yo escogemos el camino de la fe, Él va a mandar lo que tenga que mandar para cumplir su protección, su milagro sobre su vida y nuestra vida. Él envía lo que tenga que enviar para resucitar, restituir, sanar, porque Dios ama a los que vivimos en la fe y le creemos por encima de todos esos caminos. Llave número 2. Bendiga su futuro. Bendiga su futuro. Cuando empezamos a ver todos estos caminos de preocupación, angustia, empezamos a perder nuestro tiempo hablando y describiendo nuestra situación, ¿sí o no? La primera persona que se acerca le empezamos a describir y empezamos a usar nuestra boca para hablar y decir lo que estamos viviendo. ¿Sabe? En vez de eso, hay que usar nuestra boca para bendecir, bien decir de nuestra vida. En vez de estar describiendo y contándole a todo mundo cómo estamos viviendo, use sus palabras para construir su futuro, para levantar su futuro, para declarar la palabra de Dios sobre su vida. Toda mi vida desde chiquita, y era algo que me sacaba de onda, era escuchar a mis papás orar por mi esposo cuando yo tenía 8 años. No saben mis papás que no estoy casada. ¿Dónde está el esposo? Me sacaba de onda oír a mi papá orando por mis hijos. Yo tenía 8 años, 9 años y escuchaba con fervor orar por mi esposo y mis hijos. Estaban bendiciendo el futuro. Yo ahora que tengo a mis niños y empieza a querer llegar el camino de la preocupación por lo que ellos van a vivir en un futuro, las situaciones tan terribles a las que se van a enfrentar. Yo siempre pienso, ¿cómo va a ser cuando él llegue a la escuela y a lo mejor su mejor amigo en vez de papá y mamá tiene papá y papá? ¿Cómo va a ser el mundo que mis hijos van a vivir? Y me quiero preocupar y me quiero estresar, pero decido bendecir su futuro, bendecir su futuro, porque ellos viven en una vida igual que la de usted y la mía, donde va a haber primavera, va a haber verano, va a haber otoño y va a haber invierno. Yo necesito, es mi responsabilidad bendecir su futuro, bendecir por los caminos que ellos andarán, bendecir su vida, para que puedan soportar y superar todas las aflicciones a las que se puedan enfrentar. Mis hijos están chiquitos, tienen 2 años, 5 meses, pero estoy segura que el esposo de Ana Sofía de 2 años ya nació. Ya nació, por ahí debe de andar. No sé si sea mexicano, si sea europeo, si sea de Estados Unidos, yo no sé. Pero ya nació, ya está enfrentándose a las mismas circunstancias, como veíamos que se iba a caer Ana Victoria y un papá la rescató. Yo quiero que a mi yerno tenga un papá que lo esté rescatando, lo esté cuidando. ¿Qué estoy haciendo por eso? Bendecir, porque no lo conozco, no lo veo, no sé dónde está, pero Dios sí, y Él me escucha y está viendo a mi yerno y lo está cuidando, amando, guiando, y que le dé esa seguridad. Y sabe, bendecir mi futuro me ayuda a seguir caminando en esa fe de que todo está bien. Todo está bien.
Mis papás han orado por sus nietos desde antes de casarse, bendiciendo, y yo he visto la bendición en mi vida por sus oraciones. Yo he visto la bendición en mi matrimonio por sus oraciones. He visto la bendición en mis hijos por sus oraciones, y ahora me toca a mí. No espere que alguien más esté orando. Es muy bonito cuando le decimos a alguien: ora por mí. Pues es bonito, pero nadie conoce la situación como usted mismo. Nadie sabe lo que se está enfrentando real como usted mismo. Y usted y yo ya tenemos el acceso directo a Dios para bendecir y orar por nuestra propia vida y nuestros hijos. Hágalo, bendiga su futuro. Eso nos facilita el tomar el camino de la fe. Bendiga su futuro. Les decía que mis papás han orado por sus nietos, y el año pasado, cuando Ana Victoria, no sé si supieron, algunos sí, cayó de un segundo piso. Yo la vi con mis ojos, fue terrorífico. El más terror que mis ojos han visto fue ver a mi sobrina de 3 años caerse por una ventana que yo sabía que iba al concreto, por 2 pisos, no sé cuántos metros, y pensar en mi mente que había sucedido lo peor. Pero mis papás han orado, han bendecido su futuro, han orado porque Dios nos libre de muertes prematuras. Y cuando llegamos al hospital con un terror, un susto, un nervio, y pasan las horas en las que le hacen el estudio de acá, sale el doctor y nos dice: todo está bien. Todo está bien. Al día siguiente, porque solo pasó una noche en el hospital, solo para descartar que no hubiera alguna cosa mala que haya quedado, yo voy y relevo a mi mamá sus papás estaban fuera de la ciudad, y relevo a mi mamá para que pueda ir a desayunar, a bañarse, a alistarse. Y yo me quedo platicando con Ana Victoria de 3 años. Y le empiezo a preguntar a ver si ella pues tenía algún recuerdo de este momento tan espantoso. La verdad es que para nosotros fue horrible el grito de que se te está yendo la niña y como querer alcanzarla. Yo me asomo y la veo en el piso. O sea, era un recuerdo que yo he batallado y quiero borrar de mi mente. Entonces yo quería preguntar y de alguna manera sutilmente escarbarle a ella cómo lo vivió. Y me empezó a decir: yo, tía, me caí. Y yo: sí, mi amor, te caíste de la ventana de la casa de mis abuelitos, me dijo. Y yo: sí, mi amor, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí, yo te vi. Y me dice: pero yo, tía, no me caí hasta el suelo. Y yo ahí empecé a, pues, ¿qué pasó con esta niña? ¿Qué vivió, verdad? Y yo, pues, por contestarle algo, le digo: sí, mi amor, Dios te cuidó mucho. Y me dice: sí, tía, Dios tiene así. Y yo: ¿alas? Sí, tía, Dios tiene alas. ¿Sabe qué? Dios es fiel, y yo estoy segura que mandó a su ángel a poner su mano y a entregársela a mi papá, porque dijo: y mi abuelito me cachó. Ana Victoria cree que su abuelito la cachó, que Dios tiene alas. Y yo estoy segura que así fue. Eso es lo que ella vivió, porque así fue. Nosotros solo la vimos caer y azotar en el piso y quedar ahí tirada, pero ella vivió otra cosa, porque Dios es fiel. Y Ana Victoria es una niña orada, bendecida. Y Dios, cuando usted y yo escogemos el camino de la fe y bendecimos nuestro futuro, corre a meter su mano en donde todo es imposible. Lo hace posible. Él lo hace posible. Con esto concluyo, familia, amistad. Si necesitas que todo esté bien,
perfecto para estar feliz. Si necesitas que todos te traten bien y que ganes mucho dinero y que tu esposo sea perfecto y no deje la tapa arriba. Si estás esperando que todo esté bien para ser feliz y entonces sí creer en Dios, déjame decirte que estás construyendo un futuro y una vida llena de decepciones, llena de amarguras, llena de desilusiones, tristezas y depresión. Si estás diciendo, ¿cuándo tenga novio? ¿Cuándo me case? ¿Cuándo termine la carrera? ¿Cuándo tenga el trabajo de mis sueños? ¿Cuándo tenga mis hijos? Déjeme decirte que los caminos de preocupación se irán aumentando uno a uno y a uno. Pero si usted escoge el camino de la fe y encima de todo puede decir que todo está bien, entonces ahí tendrá a Dios como poderoso gigante al lado de usted, tomado de su mano y dando pasos firmes uno a uno hasta cumplir su propósito. No se espere a que todo esté bien, porque todo ya está bien. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, mil gracias por tu palabra, Señor. Mil gracias porque nos abre nuestros ojos y nos lleva a entender tu grandeza, a entender la bondad y el amor que tienes hacia nosotros. En esta mañana, Señor, como familia, amistad, todos los que estamos aquí, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por la multitud de nuestros pecados, de preocupaciones, la multitud de nuestros pecados de quejas y dudas, la multitud de nuestros pecados de miedos, frustraciones y desilusiones. Lo decimos con nuestra boca, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos lastimado nuestro cuerpo, escogiendo caminos de preocupaciones y angustias y amarguras. En esta mañana, en esta tarde, Señor, nosotros te decimos con toda la fe que creemos que sigues sentado en el trono, que sigues siendo ese Dios poderoso, majestuoso, lleno de gloria, listo para estar con nosotros. Así que, Señor, gracias te damos porque podemos confiar en que tú ya venciste, que tienes al diablo debajo de tus pies, que estás sentado en el trono de gloria y que nada es imposible para ti. Y por eso te amamos y descansamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias.